Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. El Debate es un periódico español que volvió a publicarse el pasado 1 de octubre, exactamente 111 años después del día en que apareció por primera vez. Entre 1910 y 1936 fue el periódico de referencia de la derecha española, llegando a superar los 400.000 ejemplares de venta. En 1936 fue cerrado por el Gobierno de la República y en 1939, tras la Guerra Civil, el general Franco prohibió su reaparición. El periódico vuelve a publicarse 75 años después de su clausura, editado por la misma propiedad que entonces, la Asociación Católica de Propagandistas, y con la misma línea editorial de su primera etapa. Amigas de Diálogos en Libertad. En este sábado tenemos un acontecimiento bonito, precioso, como es hablar de algo importante dentro de lo que es España y dentro de lo que puede ser la opinión y en España, como es el hecho del nacimiento de un periódico. Como todos ustedes sabrán, el pasado 1 de octubre en España ha nacido un nuevo periódico que se va a llamar El Debate, que se llama El Debate y que ya podemos verlo circular por las redes. Este periódico, que nació en 1910 y que fue fundado por Ángel Herrera Oria, a lo largo de su primera trayectoria logró alcanzar los 400.000 ejemplares de venta diaria y estuvo en el mercado hasta el año 1936. Posteriormente, después de la Guerra Civil, el general Franco prohibió su difusión y nuevamente este periódico, auspiciado por la Asociación de Propagandistas Católicos y que dirige el insigne periodista Bieito Rubido, pues ha nacido con intenciones de defender la unidad de España, defender el humanismo cristiano y, por supuesto, la Constitución española y, en definitiva, la libertad. Hoy vamos a hablar del Debate, ese periódico importante que lo tenemos ya en la red desde el pasado 1 de octubre y vamos a hablar con uno de sus precursores y con una de las personas que está tremendamente implicado en dicho proyecto y nada más y nada menos que como director de opinión. Estoy hablando de Ramón Pérez Maura, de quien se acordarán, porque este pasado verano hablamos con él de algo interesante, como era este libro que escribió, que se llama Memorias de un periodista,
en donde Ramón Pérez Maura, este periodista cántabro afincado en Madrid, nos hablaba de sus memorias, de su experiencia en un periódico como ABC, donde trabajó prácticamente toda su vida profesional, y también nos contaba pues su estado de enamoramiento por el legado de Luca de Tena. Pero hoy se está integrado y forma parte de un proyecto del que vamos a hablar con tranquilidad a lo largo de Diálogos en Libertad. Buenos días, Ramón. ¿Qué tal estamos? Buenos días, Eugenio. Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí. Han empezado un precioso proyecto que tiene de cabecera El Debate, un periódico que en 1910 creó Ángel Herrera Oria, uno de los propulsores de la entonces Editorial Católica, y que nuevamente sale a la luz. ¿Por qué han escogido como cabecera El Debate y qué pretenden con este periódico, con esta nueva cabecera en el mercado? Bueno, en realidad esto ha sido un matrimonio de intereses, que generalmente suelen ser los que mejor funcionan. Aquí lo que ha ocurrido es que la Asociación Católica de Propagandistas, que era dueña de la cabecera, ha querido volver a sus orígenes y volver a difundir la doctrina social de la Iglesia y el humanismo cristiano por medio de los medios de comunicación. En 1910 empezaron haciendo esto, realmente empezaron en 1908 con la Gaceta del Norte, que fue su primer periódico. Después compraron el Debate. Y durante muchos años su principal medio de difusión del humanismo cristiano fueron los periódicos. Tuvieron un número de cabeceras, el Ya, el Ideal de Granada, la verdad de Murcia, varios. Luego, en los años 70 y 80, eso se fue desbaratando y se perdió. Como tú has dicho muy bien, El Debate fue cerrado por el Gobierno de la República en 1936 y en 1939, al final de la guerra, solo llegó a publicar 2 ejemplares, porque el día que salió el segundo ejemplar, el general Franco ordenó el cierre del periódico. Así que este es un periódico al que le han dado bofetadas en los 2 carrillos, no solamente en uno. Y desapareció, se publicaron otros periódicos por la Editorial Católica y finalmente, en este momento, después de muchos años en que la Asociación Católica de Propagandistas se ha dedicado principalmente a la educación, tiene un número de universidades, entre otras el CEU en Madrid, que es la más conocida, pero tiene la Universidad de Abad Oliva en Barcelona, la Universidad Cardenal Herrera en Valencia, tiene otros centros educativos, el Colegio Mayor San Pablo. Han decidido volver a sus orígenes y volver a invertir en comunicación. Y eso ha coincidido con que han decidido ponerlo en marcha hace un año, decidieron que fue el momento en el que Vieito Rubido y yo mismo salimos de ABC y que no teníamos otro objetivo profesional en ese momento. Y por lo tanto se produjo un matrimonio de intereses, como te he dicho antes, dirigido por el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, Alfonso Guión de Mendoza, que es quien nos ha contratado y nos ha dado los medios para poder hacer un periódico moderno, que esté en vanguardia tecnológica y que defienda unos principios y unos valores, pero sobre todo, como decía Ángel Herrera Oria, el fundador, que después de dirigir el periódico entró en el sacerdocio y acabó siendo cardenal, como decía él, un periodista católico, primero y ante todo, es periodista. Y eso es algo que vamos a aplicar, no te quepa. Es un detalle absolutamente importante y en el que personalmente coincido, no solo en esa afirmación de Ángel Herrera Oria, sino en el hecho de lo que ustedes defienden, porque la importancia de defender la nación española, los valores del humanismo cristiano, sin duda la Constitución del 78 y la libertad, son valores que parece que están de modé, son valores que parecen que están postergados, pero que en realidad la sociedad española los tiene, los fomenta
y que de una u otra manera hay que divulgarlo sin ningún tipo de miedo, ¿no? Sin duda ninguna. Y la realidad es que eso, desgraciadamente, en este momento no se está haciendo. Por eso nosotros creemos que tenemos una gran oportunidad, porque no tenemos una competencia clara y directa en este terreno. Un periodismo hecho a partir de la defensa de estos valores, uno creería que en España habría varios periódicos que lo hicieran. La realidad es que no lo hay. En este periódico defendemos principios muy básicos, pero principios básicamente conservadores, los valores del humanismo cristiano, como has dicho, la monarquía, la Constitución del 78, y a mí me gustaría que alguien me diga qué periódico defiende todo eso simultáneamente a la vez, intentando mantener una línea editorial coherente en torno a esas ideas. Y con la particularidad de hacer periodismo por encima de todo, ¿no? Exacto. Que es algo muy importante hoy en día. Esa es la prioridad, porque si no, no eres un periodista. Puedes tener los principios que te parezcan oportunos, pero por encima de todo está el ser periodista. Usted que es de tierras cántabras, y yo también estoy tremendamente vinculado a tierras cántabras, de alguna manera ustedes salen a la mar en un velero que podríamos llamar el debate, o en este caso que defiende la libertad, que con una sociedad en la que la mar está arbolada y que la tempestad, tanto política como informativa, es tremenda. ¿Hay posibilidad y hay oportunidad de que esa tempestad no destruya este bonito barco, este bonito velero que se pretende llevar a puerto? Bueno, por supuesto que todo empeño humano puede fracasar. Si no, no sería humano, sería sobrehumano. Nosotros creo que tenemos una base muy sólida sobre la que construir, sobre la que hacer esta navegación, por una razón muy sencilla. El periódico es 100% propiedad de una entidad sin ánimo de lucro. Aquí no hay más accionista que la Asociación Católica de Propagandistas. No va a haber otro accionista nunca. Establece en sus estatutos que el 100% de los hipotéticos beneficios se reinvertirá siempre en el propio periódico. Hombre, eso cualquiera comprende que no anima a inversores que quieran legítimamente ganar dinero a invertir, porque ellos aquí no van a ganar un céntimo, como comprende cualquiera. Eso nos diferencia de cualquier otro periódico. No hay ningún otro periódico ni ningún otro medio de comunicación en España, al menos que yo conozca, que tenga unos estatutos ni siquiera similares a los nuestros. Eso nos pone en una posición, yo creo que de bastante ventaja, teniendo el respaldo y la solidez patrimonial que tiene la ACDP, la Asociación Católica de Propagandistas. ¿Y por qué periódico digital y no un periódico de papel junto con el formato digital también? Porque, de alguna manera, para los fines que pretende la Asociación de Propagandistas Cristianos y para los fines que pretende el debate es concurrir quizás con un poco de inferioridad de condiciones para lo que el mercado exige, ¿no? Bueno, sí, se podría ver así, pero yo creo que no, por una razón estratégica que me parece bastante clara. Estuvimos estudiando esa posibilidad y valorándola y la consideramos seriamente. Lo que ha sucedido es que llegamos a la conclusión de que la prensa de papel tiene una vida muy corta por delante. No sabemos si estamos hablando de 3, de 5, de 10 años, pero no más que eso. La caída de la venta en papel es estrepitosa. En este momento, el periódico que más ejemplares vende en Madrid, de media, que es el diario El País, vende en papel 14.000 ejemplares en la capital de España. Una filfa, no es nada. Yo no sé dentro de cuánto tiempo, pero dentro de un periodo relativamente breve, 5 años, estoy casi seguro que no llegará a 10, esas ediciones de papel van a desaparecer en favor de las ediciones digitales. Cuando eso ocurra, el discurso del País, de la ABC, del Mundo, de La Vanguardia, será
es la evolución natural de este producto que ha llegado a su término y mientras tanto hemos estado haciendo la edición digital y ahora ya la edición digital toma el relevo. Si nosotros empezamos ahora una edición de papel y tenemos que cerrarla dentro de 3 o de 5 años porque es ruinosa, el discurso de todo el mundo va a ser fracasaron sacando un periódico en papel. Bueno, claro, si empiezas y solamente vives 3 años, un éxito claramente no es. Si empiezas y vives 50, como El País, o casi 50, pues sí, es un éxito. Al final tuviste que cerrar, pero es un éxito. No hay ninguna necesidad de dar argumentos al rival. Mejor hacer las cosas con un poco de sentido común, que muchas veces es el menos común de los sentidos. Este periódico va a contar con Bieito Rubido como director, va a estar Luis Ventoso, va a estar usted, va a estar Alfonso Uxía y un número significativo de periodistas hasta el punto de que van a ser 60 periodistas en redacción. Por lo que ustedes han explicado, el debate va a ser un periódico centrado fundamentalmente en la redacción, pero ¿qué podemos esperar del debate? O sea, ¿va a ser un periódico informativo? ¿Va a ser un periódico que va a predominar la opinión? ¿Va a ser un periódico de investigación? ¿O va a ser en sí un periódico, una mezcla de todo? Bueno, va a ser una mezcla de todo, pero hay algo que tenemos muy claro. Para que un periódico tenga éxito, la clave es la información. Y lo dice el director de opinión. Quiero decir, yo he procurado traer al debate a las mejores plumas que he podido y además debo decir que estoy encantado porque todos menos uno de los que les propuse venir me han dicho que sí, todos. Hay uno que no porque estaba en otro medio que le hizo una oferta mejor y bueno, le subió su retribución y decidió quedarse ahí. Bueno, perfectamente legítimo, pero el éxito ha sido del 90%. Ahora, dicho esto, yo también creo que el éxito de un periódico, la consolidación de un periódico, se tiene que basar en las noticias, la información que da. Cuando un periódico da una información exclusiva, es muy difícil, a poco relevante que sea la información, que no te tengan que citar los medios de la competencia y decir que hoy en el debate se cuenta X, Y o Z. Si cualquiera de los columnistas que estamos en La Razón escribimos un artículo maravilloso que acabará dentro de un año mereciendo el mayor de los premios periodísticos, el día que lo publicamos no nos citará nadie. Como mucho te citarán el día que te den el premio, si es que te citan. Para de verdad tener relevancia, para tener fuerza de choque dentro de los medios de comunicación en España hoy, lo que es fundamental es dar noticias. Y nosotros vamos a poner mucha atención en la información financiera, la información política y otra información que en España sorprendentemente tiene mucha relevancia, que es la que podríamos llamar información de judiciales, por decirlo de alguna forma. De tribunales, sí. Tribunales. Dentro de lo que es la información política, lógicamente van a hablar de las actuaciones del gobierno, van a hablar de los distintos partidos políticos, pero se van a centrar también en la información de las distintas autonomías, porque ni que decir tiene que el debate es un periódico hecho en Madrid, pero que tendrá que prestar atención pues, a lo que suceda en Cataluña, a lo que suceda en el País Vasco, Andalucía, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto. De entrada, los ejemplos como Cataluña o el País Vasco son ejemplos que son realmente información de ámbito nacional, en tanto en cuanto tenemos un gobierno que depende para su subsistencia de partidos de esas dos comunidades autónomas, partidos, por cierto, que quieren la ruptura de España. Es el único caso en la historia que ha estado gobernando este país un gobierno sostenido por los que quieren romper este país. Por lo tanto, eso es una información que más que ser información autonómica es información de ámbito político nacional.
y en el medio plazo tendremos una cobertura detallada de cada comunidad autónoma, pero no ha sido por ahí por donde hemos empezado. Eso lo iremos haciendo progresivamente. Hablando de ese hecho de que nos ocurre en España, que sorpresivamente tenemos un gobierno de España sustentado por aquellos que quieren romper España, ¿cuál va a ser un poco, aparte de la información, la actitud del debate? Me refiero desde el punto de vista de que ahora parece que criticar a partidos como el Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana, Compromís u otros, parece que viene a ser pecado y además el hecho de que de una u otra forma se desprecien valores constitucionales es algo que está empezando a ser habitual y que no pasa nada. No falta quizás una actitud de denuncia de la prensa española y la cosa está descubierta porque basta acudir a lo que se hizo durante la transición y posterior a la transición. Quizás hay que volver en el mundo de la comunicación o en el mundo de la prensa a aquella postura de los periódicos de informar, denunciar y no tener miedo a que el gobierno te critique con eso de llamarte facha, ultra, etcétera, etcétera, sino en la defensa de unos determinados valores. Nosotros no tenemos ninguna duda de que nos van a llamar fachas y ultras y todo lo que usted quiera. Pero también vuelvo a insistir en que este periódico fue cerrado fue prohibido en 1939 por el general Franco y era propiedad de exactamente la misma asociación de la que es propiedad hoy y tenía la misma línea editorial que tiene hoy. Defendía los mismos principios que queremos defender en la actualidad. Nosotros creemos que hay que dar una batalla de las ideas y que hay que hacer periodismo con valores y con principios. Y esa es una opción que creo que todo el mundo reconocerá que es legítima y si somos capaces de hacerlo, creo que tendremos mucho éxito y nos irá muy bien en cuanto a lectores. Otra cosa es que no sepamos hacerlo. Yo creo que con el equipo que tenemos en la redacción del debate esto va a funcionar muy bien y es muy impresionante ver en estos 9 días que llevamos publicando el periódico cómo ha crecido sostenidamente la lectura, menos el domingo pasado, que hubo menos lectores que el día anterior. Todos los días se ha incrementado la lectura respecto del día anterior. En los medios digitales, a diferencia de lo que ocurre con los medios de papel, que las grandes tiradas son los domingos, en los medios digitales generalmente los domingos y festivos se produce un índice de lectura menor que el resto de la semana, por lo tanto, que el domingo pasado tuviéramos la venta más baja, sigo teniendo el uso del lenguaje periodístico tradicional, la venta no, el número de lectores más bajos que hemos tenido hasta ahora. Pero me reconocerá que un periódico que lleva una semana a tener ya 20.000 suscriptores, por ejemplo, en YouTube, es una cifra interesante para empezar, ¿no? Estamos encantados porque vamos por encima de todos nuestros presupuestos. Vamos por encima de todos los presupuestos que se había hecho de lectores, de cifras que teníamos que tener en cada momento, de seguidores en las distintas plataformas, con mucha demanda de algunos contenidos que todavía no tenemos y que lo tengamos cuanto antes. Y estamos, quizá nuestro pequeño fracaso, que en el fondo es un éxito, es que estamos un poco desbordados. No alcanzamos a todo lo que se nos pide. La redacción no está terminada de conformar, está prácticamente conformada, pero todavía faltan algunos redactores en algunas secciones en concreto y esos agujeros pues se notan, claro, se notan bastante. Ramón, una pregunta importante. En este momento, tanto la izquierda española como la derecha española está tremendamente polarizada y a veces eso provoca situaciones de tensión extrema, tanto en un lado como en otro. Pero hablemos de lo que puede ser el centro-derecha, la derecha, o lo que puede ser el marco sociológico en el que el debate se va a mover. En el debate no veremos ningún tipo de polarización ideológica, sino, vamos a decir, una información, una opinión tranquila, ¿no?
Bueno, sobre todo lo que queremos es ser un sostén y una plataforma argumental para una serie de valores y una serie de ideas. O sea, aquí este no es un periódico que quiera dárselas de aperturista y liberal porque trae a escribir columnas regularmente al secretario general de comisiones obreras. No, eso lo pueden hacer otros, está muy bien. Nosotros no queremos eso. Queremos una información que sea razonablemente plural, pero dentro de un mismo ámbito y dirigidos, empujando todos en la misma dirección, empujando el tren en la misma dirección para ayudar. Porque, por cierto, por desgracia en España, la aplastante mayoría de los medios de comunicación rema en la dirección contraria a la que nosotros queremos remar. Afortunadamente para ustedes. Hablando de Ramón Pérez Maura, no se puede negar que es un hombre especialista en información internacional y que a lo largo de su vida la información internacional ha tenido una gran influencia. Ni que decir tiene que en el debate la información internacional, aunque él sea director de opinión, pues de una u otra forma pues va a estar, vamos a decir, asesorada por Ramón Pérez Maura. Desde ese aspecto, ¿cómo van a enfocar? ¿Se va a mirar mucho Latinoamérica o Hispanoamérica? ¿Se va a mirar hacia la Unión Europea? ¿Van a tener un corresponsal en el Vaticano? ¿Cuáles van a ser un poco los preceptos en este campo de la información internacional que va a tener el debate? La información internacional es una prioridad, siempre lo será. Y primero, nuestra línea va a ser una línea claramente europeísta. La Unión Europea pasa por momentos de dificultad, pero pasa por momentos de dificultad porque la Unión Europea es un éxito. Quiero decir, nunca ha ocurrido que se haga un proyecto político de esta envergadura sin tener problemas por el camino. Lo que es más habitual es que fracasara y se fuera a otra cosa porque eso no funcionaba. Como es natural, hay problemas porque las cosas, cuando nunca se han hecho así, pues hay que ir aprendiendo, error, prueba, y se llegará a buen puerto. Hoy mismo tenemos un artículo de opinión del profesor Florentino Portero analizando con detalle las consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo polaco en contra de los tratados europeos en los aspectos que ellos consideran que atacan a la Constitución polaca. Bueno, eso es una crisis grave dentro de la Unión Europea y desde luego nosotros discrepamos profundamente de esa posición de la justicia polaca. Por supuesto, tenemos un corresponsal en el Vaticano de larga experiencia, Antonio Olivier. A este periódico, por razones evidentes, la información religiosa tiene una relevancia enorme y estamos estableciendo una red de corresponsales extranjeros con especial interés, con especial atención en Hispanoamérica, que para nosotros es nuestro área natural de expansión cultural, quiero decir, no de otro tipo, después de Europa o junto con Europa. De alguna otra manera ustedes son conscientes de que van a hacer información del Vaticano, van a hacer información religiosa y que gran parte de sus lectores pues no son muy favorables, vamos a decir de alguna otra forma, a algunas opiniones de su santidad el Papa, como ha sucedido recientemente con el hecho de ese posible perdón o esa polémica que ha habido por el posible perdón que el Papa ha realizado con respecto a lo que algunos llaman conquista de América, que otros consideramos que no fue conquista, sino fue otra cosa, fue el hecho de llevar allí una cultura, una religión, etcétera, etcétera. Desde ese aspecto son conscientes que van a tener pequeños problemas por las opiniones de sus lectores. Yo creo, Eugenio, que vamos a tener más problemas con lo que dicen que ha dicho el Papa que con lo que de verdad ha dicho el Papa. Cuando yo escuché la primera versión de lo que había dicho el Papa, me sentí muy disgustado y escandalizado. Y escandalizado. Cuando en lugar de escuchar lo que decían que había dicho el Papa, lo leí,
me quedé bastante tranquilo. No había ninguna discrepancia de fondo. Lo que pasa es que son muchas las veces en que con este Papa te encuentras con que las versiones de lo que dicen que ha dicho son muy buenos titulares periodísticos, salvo que son mentira. Y claro, un titular periodístico, si no es mentira, no es periodismo, es literatura. Y con respecto a Hispanoamérica, usted, aparte de ser español, pues tiene un cariño tremendo a un país como Colombia, del cual tiene además su nacionalidad. Colombia, Venezuela, México son varios de los países en los que sin duda el debate va a poner sus ojos, y sobre todo Venezuela es un país en el que la democracia está en juego, la democracia, o sea, no es el régimen que debería estar, o sea, que debe estar en este, o sea, que debería estar en este momento en Venezuela, sino que es una dictadura. Y en México también podemos decir que no es un régimen muy democrático, que digamos. Desde ese aspecto, ¿cómo va a plantear la información el debate, tanto en México como en Venezuela, como en Colombia, como en Perú, por ejemplo? Bueno, nosotros creemos que en este momento la democracia en Hispanoamérica está bastante amenazada. Hay un auge de un populismo de izquierda muy preocupante que se está asentando en muchos países. Y hay pocos casos de países en los que la izquierda populista haya llegado al poder y después haya sido derrotada por un gobierno alternativo. Ecuador es casi la única excepción, casi. Y hay otros países que tienen una seria amenaza ante ellos. A mí me preocupa especialmente el caso de mi amada patria colombiana, aunque tengo la esperanza de que no vamos a ver a Gustavo Petro en la presidencia. Pero a 10 meses vista, 9 meses y medio de las próximas elecciones, la realidad es que las alternativas a Petro son demasiadas. Está muy dividida la oposición. Hay muchas opciones. En el caso de Venezuela, que es la mayor de las varias tragedias que hay en este momento en Hispanoamérica, la realidad es que no tenemos la impresión de que el régimen, la dictadura, vaya a caer pronto. Siguen firmemente asentados con una tiranía que no se recuerda nada igual en mucho tiempo, no porque no haya habido tiranías peores en Hispanoamérica, probablemente la dictadura castrista ha sido peor en la mayor parte de su historia. Lo que pasa es que no se recuerda igual porque no se tenía conocimiento como tenemos hoy, no había las imágenes de televisión que tenemos hoy, no había la transparencia informativa. Digo transparencia no porque la quiera el régimen, sino porque no tiene más remedio, porque hoy en día hay cosas que no se pueden ocultar. Hoy día con las redes sociales silenciar la verdad de lo que ocurre en un país es casi imposible. Pero sorprendentemente, también hoy en día, regímenes como el de Maduro deberían ser más débiles frente a la capacidad de transmitir información, pero esas redes también son utilizadas muy eficazmente como redes de propaganda y redes que tergiversan lo que está ocurriendo y son rebotadas con mucha efectividad fuera de sus fronteras y creídas increíblemente por muchas personas en nuestro entorno que siguen difundiendo mentiras sobre la tragedia que viven los venezolanos, pero las difunden con mucho éxito. En esa batalla de las ideas que decía que va a hacer el debate, ¿de qué manera podemos evitar que esa influencia de países como Venezuela o Perú nos esté llegando a España? Tenemos casos como el del Pollo Carvajal, que parece que quiere denunciar ante la Audiencia Nacional actuaciones de ese tipo de países con respecto a la política española. Pero desde ese aspecto, ¿cómo podemos atajar que eso suceda desde la opinión pública y publicada? Bueno, atajarlo es muy difícil. Nosotros hemos dado la transcripción, hemos publicado la transcripción
íntegra de la declaración del Pollo Carvajal en la Audiencia Nacional y realmente hay una serie de cosas contadas ahí que son espeluznantes. Que el Pollo Carvajal nos cuente que se ha pagado 9 millones de euros al despacho de Baltasar Garzón para que intermediara en nombre del gobierno venezolano con la Fiscalía General del Estado, siendo en España la Fiscal General del Estado la compañera sentimental del señor Garzón, o sea, que cobraba 9 millones de euros por hablar por la noche en su casa con su mujer. Bueno, en fin, como forma de facturar, yo admiro lo caro que es grabar una conversación, mantener una conversación en esa casa, ¿no? Es una cosa verdaderamente notable. Pero aquí la realidad es que lo que hay que tener presente es que hay muchos medios de comunicación españoles que siguen siendo muy afines a ese régimen y tengamos presente que en España hay canales de televisión que son los que prácticamente han creado realidades políticas como Podemos, el partido de ultraizquierda filocomunista que gobierna en España. España es el único país de Occidente, la única democracia de Occidente que tiene en el poder a un gobierno con comunistas, una de las cuales es vicepresidenta del gobierno. Bueno, eso ocurre en España hoy. Que además se atreve a vulnerar la Constitución desde el punto de vista de que ataca la propiedad privada y ataca al libre mercado, dos elementos que están incluidos en la Constitución española y que parece que aquí no pasa nada y que, bueno, o sea, la gente se calla y los medios se callan sin darse cuenta de que la Carta Magna marca unas directrices y que esas directrices son invulnerables, ¿no? Sí, absolutamente, pero aquí, desgraciadamente, uno de los problemas que tenemos en España, en nuestra democracia, que es magnífica, pero que, como tantas otras democracias, pues tiene sus fallos. Y uno de los fallos que tenemos es que la violación de la Constitución, cuando se denuncia, tarda años y años y años en tener respuesta por parte del Tribunal Constitucional. Entonces, claro, si el gobierno sabe eso y hace lo que le da la gana, que para cuando se resuelva esto en el Tribunal Constitucional, este presidente y estos ministros pues estarán de vacaciones en su casa, esperemos, pero no hay una defensa verdaderamente articulada con medios efectivos de la Constitución. Antes decía que había interrumpido Luis Ventoso, usted y Alfonso Uxía van a ser parte de ese magnífico proyecto que es el debate, pero ¿qué van a aportar en sí mismo al periodismo, una profesión que está denostada por cómo está actuando en España y de alguna otra manera una profesión que tiene la credibilidad bajo mínimos? Bueno, nuestra profesión en España tiene la credibilidad bajo mínimos probablemente porque los periodistas hemos hecho méritos para que sea así. Aquí estamos viendo un ejercicio muchas veces muy irresponsable de la profesión y estamos viendo que se ha contagiado de la forma de actuar de este gobierno, en el sentido de que yo he repetido ya muchas veces en los últimos 3 años que tenemos un presidente del gobierno que ha legitimado el uso de la mentira y lo ha validado plenamente. Antes, cuando te pillaban mintiendo, pues te tenías que ir a tu casa, vamos, tu vida pública estaba finiquitada. Hoy en día, desde luego, eso no es así en la política, porque tenemos un presidente del gobierno al que se le ha pillado mintiendo absolutamente en todo, y eso se ha contagiado en cierta medida a algunos medios de comunicación a los que les da igual ser pillados en renuncio o ser pillados mintiendo, porque al fin y al cabo pues dicen con cierta lógica que si eso no tiene consecuencias para los políticos, ¿por qué las va a tener para ellos? Desde luego eso aquí no va a ocurrir. Yo tengo dicho que trabajé 10 años con Bieito Rubido en ABC y puedo decir con absoluta certeza que jamás le vi publicar una noticia que supiera que no era cierta.
cosa que no puedo decir de todos los periodistas que yo he conocido ni de todos los directores que yo he conocido. Por supuesto, como es normal, en un periódico se cometen errores y a veces publicas algo que no es cierto. Pero una cosa es que publiques una cosa que no es cierta por desconocimiento o por error, y otra cosa es que conscientemente publiques algo falso como forma de conseguir algún objetivo, el que fuere, pueden ser muy distintos. Yo eso no lo he visto nunca con este director y estoy seguro que si no lo vi en el pasado tampoco lo voy a ver ahora. Y el hecho de que la propiedad sea 100% de la asociación propagandista cristiana, eso indica que no hay posibilidad de que se lleve a efecto ese tipo de cosas, ¿no? Me refiero desde el punto de vista de que es una empresa que no se va a dejar influir por el hecho de que el gobierno le pueda dar X publicidad o no, como sucede quizás en otros lugares, ¿no? No, eso aquí no va a ser el caso, seguro. Evidentemente queremos queremos sostenernos por la publicidad, pero sabemos que a diferencia de otras empresas periodísticas que legítimamente quieren ganar dinero, como queremos nosotros, a diferencia de ellos que tienen unos accionistas que legítimamente esperan cobrar unos dividendos al final de cada año, nosotros lo que queremos es tener influencia y que esa influencia nos haga relevantes. Ramón Pérez Maura se declaraba enamorado del legado de Luca de Tena. Sin duda el debate por quienes están en su dirección y quienes están como personas relevantes de este periódico va a tener una cierta influencia del legado de Luca de Tena porque provienen de ese legado y han sido partícipes de ese legado. ¿Qué podemos decir del legado de Luca de Tena en cuanto a influencia en el debate? Bueno, hemos trabajado muchos años en ABC, yo nada menos que 31, y teníamos una visión del periodismo que era exactamente la de la familia Luca de Tena. La actual propiedad de ABC ha querido apartarse de ese legado y dar otra línea editorial a ABC. Bueno, son los propietarios del periódico y están en su pleno derecho, como lo voy a discutir. Soy un firme creyente en la propiedad privada, por lo tanto, eso está disponible. No lo sostiene nadie en este momento. Y yo creo que ese legado y esa visión del periodismo de don Torcuato Luca de Tena, Juan Ignacio Luca de Tena, Guillermo Luca de Tena, Catalina Luca de Tena, es plenamente compatible con la de don Ángel Herrera Oria. Un periódico, además de informar y entretener, de alguna forma tiene que formar también desde el punto de vista de la opinión a la sociedad. Desde ese aspecto, ¿cuáles son un poco los planes del debate en cuanto a dar a conocer cosas a la sociedad española? Bueno, nuestra prioridad es la actualidad. No es ir a otras cosas, pero al mismo tiempo, por ejemplo, en un momento en que se está mintiendo tanto sobre nuestra historia y se está imponiendo a la fuerza una mal llamada memoria histórica, uno de nuestros objetivos es contar la verdad de nuestra historia y además da la casualidad de que el presidente del debate y presidente de la Asociación Católica de Propagandistas es un historiador. Por lo tanto, el interés por nuestra historia es enorme y queremos ser un referente para conocer la realidad de lo que ha sido nuestra historia en el último siglo para empezar, pero más allá. Sin duda hay que decir que el debate, este periódico que nace con ilusión, que nace con fuerza, que nace con calidad y con unas aspiraciones de la defensa de la nación española, de la defensa del humanismo cristiano, cosa importante porque hoy día para decir que se defiende el humanismo cristiano parece que es algo extraño y es algo raro, pero afortunadamente hay quien lo hace, y defender también los valores de la Constitución del 78 es algo tremendamente decisivo de cara al futuro de la sociedad española. Pero casi, como estamos terminando, le voy a hacer dos preguntas importantes. El debate defiende sin duda también la monarquía.
desde el punto de vista de la monarquía, que está siendo además actualidad estos días por el hecho de que de alguna u otra manera se está atacando mucho al rey Juan Carlos, y por otro lado hay quienes dicen que se pretende eliminar este régimen constitucional de monarquía que tenemos en España. ¿Qué podemos decir de la monarquía desde el debate? Vamos a ver, la defensa de la institución monárquica por parte del debate es un punto clave de su línea editorial, clave e incuestionable. Y nosotros estamos intentando recordar en estos días que a lo largo del último lustro, más o menos, hemos vivido un acoso constante a la corona. Este gobierno ha buscado la forma de dañar a la corona con las acusaciones que se han presentado contra don Juan Carlos, que vaya por Dios y casualmente hemos sabido esta semana que se van a archivar. Siempre te explican que es que, claro, en realidad que el rey, la figura era intocable, que esto ya se ha pasado la fecha. Oiga, no sé, todo eso se sabía cuando empezó este proceso. Todo eso se sabía perfectamente cuáles eran los periodos de caducidad de posibles delitos. ¿Por qué se ha hecho todo esto si esto no tenía... Para debilitar la monarquía, indudablemente. Para debilitar la corona, para crear problemas permanentemente y que estuviéramos hablando de eso y no de otras cosas mucho más graves, que esas sí que eran graves. Yo no voy a decir que don Juan Carlos en su vida privada haya sido perfecto. No conozco a nadie que lo sea. No conozco a nadie. Pero sí tengo muy claro cuál es el legado que don Juan Carlos nos ha dejado a todos los españoles. Y yo creo que en la historia de España, remontándonos hasta el año 781, 1200 y pico años, que son los de las sucesivas dinastías que han reinado en España, es difícil encontrar más de uno o dos reyes que hayan podido dejar a España un legado de éxito y de prosperidad similar al que ha dejado don Juan Carlos. Pero de eso... Sí, Ramón, usted y yo somos de una generación que vivimos el desarrollo de la monarquía, del reinado de Juan Carlos I, prácticamente desde la adolescencia hasta la edad que tenemos, o sea, hasta hace 5 años. ¿No cree usted que es imprescindible y que es importante el que se conozca el trabajo y que no se hable... O sea, que no se hable del hecho de que porque el rey Juan Carlos Arabia Saudita, no, sino que el rey Juan Carlos dio lugar a la democracia, dio lugar a la libertad, dio lugar al hecho de disfrutar la paz y libertad que estamos teniendo, y de alguna otra manera a veces esas cosas se desconocen, especialmente por las generaciones jóvenes y porque se les desinforma más que informa, ¿no? Sí, pero es que desgraciadamente lo que vivimos es nuevas generaciones de españoles que no se dan cuenta lo muchísimo que costó hacer esta democracia, lo difícil que fue. Y los que vivimos aquello sabemos que si no llega a ser por don Juan Carlos, no hubiéramos tenido esta democracia, porque hubiéramos tenido como mínimo una transición extremadamente violenta, con choques y enfrentamientos entre partidarios de un modelo y otro modelo de régimen político. Todo eso no existió. Fue una transición ensangrentada por ETA, ensangrentada por el terrorismo independentista vasco, pero que... La política modélica, se puede decir, ¿no? Claro, pero uno se queda pasmado de ver que hoy en día los herederos de ETA son los que apoyan al gobierno a mantenerse en el poder. Bueno, esta es la realidad que vive España hoy en día, pero si han podido llegar hasta ahí, será porque alguien facilitó la concordia en España, si no, no se entendería. Y Ramón, casi como última pregunta, ¿qué opina del hecho político en España desde el punto de vista de una alternativa a este desgobierno, a esta España crispada, a esta España dominada por aquellos que quieren romperla? La alternativa está siendo sólida, hay perspectivas, hay futuro. Podemos decir que es de cara a un futuro
España puede tener tranquilidad porque puede haber una alternativa que defienda a la nación española, el humanismo cristiano y de alguna otra forma la libertad y la tranquilidad que nos ha propiciado la Constitución del 78. Eugenio, yo creo que la hay sin ninguna duda. La hay. Hemos visto, llevamos meses viendo en todos los sondeos que en este momento hay claramente una mayoría alternativa a la que nos gobierna. Razón por la cual esta mayoría que nos gobierna en este momento está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de no perder el poder, con tal de mantenerse en él. Eso quiere decir que es más que probable que no se disuelvan las Cortes antes del final cronológico que corresponde a la legislatura. Pero para que eso ocurra, las concesiones que va a ir haciendo el Partido Socialista a sus socios de gobierno y a sus socios parlamentarios pueden ser espeluznantes. Eso yo creo que va a ir reforzando cada vez más la mayoría alternativa que con toda probabilidad va a llegar al poder cuando se celebren las próximas elecciones. Pues amigos y amigas de Diálogos en Libertad, esto ha sido el poneros en conocimiento de lo que es este nuevo periódico, este nuevo proyecto periodístico que se llama El Debate y que ha nacido escasamente hace 10 días. El Debate es un periódico que sin duda coincide mucho con lo que son los planteamientos de Diálogos en Libertad y le decimos a Ramón Pérez Maura y a los componentes del Debate que desde esta pequeña puerta a la libertad, pues ya saben que el debate está está invitado siempre y que el debate tendrá preferencia siempre que quiera exponer sus planteamientos a través de nuestro programa. Gracias, Ramón, por todo. Mucha suerte, éxito y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Os esperamos a todos en el debate.